Esas imágenes que acabáis de ver ahí se corresponden a la Casa de los Miguelianos, una congregación que estaba operando bajo el amparo de la Iglesia Católica. Esta congregación fue acusada en su momento por muchos de sus miembros de secta, de grupo coercitivo. Decían que separaban a los miembros de sus familias y que además el propio fundador del grupo cometía abusos sexuales con alguno de sus miembros. En este vídeo vais a poder ver imágenes de cómo está actualmente la casa en donde vivían los miguelianos. Dentro de este recinto hay dos casas, una llamada la Casa Madre, en donde se dice que estaba el Rincón de las Maravillas, y estaba bordeada por unos muros gigantes, también llamados los muros de Jerusalén. Pero estas acusaciones eran verdad, realmente se trataba de una secta, un grupo coercitivo. Miguel Rosendo, que era el fundador, realmente cometía abusos. Pues vamos a conocer la historia y además vamos a ver lo que ha dicho la justicia española sobre esta congregación. Así que vamos a combinar la historia de los miguelianos con las imágenes de cómo está actualmente su casa. Bienvenidos y bienvenidas a la historia de la congregación peligrosa que estaba amparada por la Iglesia Católica. Para conocer a los miguelianos, primero tenemos que conocer a la figura de Rosendo, el que sería el fundador de esta congregación, también llamado Orden y Mandato San Miguel Arcángel. Miguel Rosendo es un hombre de Vigo, de 54 años, que empieza abriendo una herboristería en Vigo. Este hombre abrió la herboristería y en la trastienda se dedicaba a recibir a gente con estola sacerdotal y practicaba sanaciones de todo tipo, adornado todo ello pues con lectura de cartas astrales, ufología, técnicas de esoterismo, velas y bueno, todo este tipo de cosas esotéricas que rodean este tipo de actos. Miguel Rosendo era conocido en esta herboristería por practicar la sanación y los masajes. Llevaba a sus pacientes a la trastienda, estaba todo rodeado de crucifijos, de velas, de flores, para darle un ambiente un poco esotérico. Miguel Rosendo se daba a conocer entre sus seguidores, sus pacientes, como el guerrero, porque por las noches, según él, luchaba contra el diablo y por ello se veía obligado a purificar las almas de sus seguidores. Todos ellos, todos sus pacientes eran llamados soldados de un ejército celestial. Cuentan los testigos más próximos que Miguel Rosendo se presentaba como la reencarnación de San Miguel Arcángel. De hecho, una de las testigos afirmaría que, en palabras de Miguel Rosendo, su semen las purificaba. Él siguió con la herboristería, se hizo muy famoso, muy popular, ya en su zona, ya en la ciudad de Vigo, ya en alrededores. Tenía a multitudes de personas que eran pacientes de él, tanto que él logró reunir a cientos y cientos de personas y en 2009 presentar unos papeles de solicitud a la Iglesia Católica para que se le reconociera como congregación. Los miguelianos se registraban como Orden y Mandato de San Miguel Arcángel y recibía su aprobación como asociación pública de fieles de derecho diocesano del Arzobispado Vigo-Tuy. Poco tiempo después de que los miguelianos se hubieran registrado como grupo de fieles en la Iglesia Católica, empezaron a salir los primeros testimonios que acusaban a Miguel Rosendo, a uno de los principales fundadores de este grupo, de abusos sexuales y de prácticas de grupos coercitivos. Hay varios tipos de secta, puede ser coercitiva, destructiva, constructiva, sectas comerciales, sectas, bueno, hay de todo tipo. En esta lo acusan de ser secta destructiva y además coercitiva. Una de las cosas de las que fue acusado Miguel Rosendo era de las prácticas sexuales con las chicas miembros. Decía que esos actos carnales eran considerados como símbolo de limpieza. Según los testimonios de algunos miembros de este grupo, decían que Miguel Rosendo les comentaba que en esos actos carnales les decía que su semen las llevaría a la salvación y que además pues emulaba sonidos extraños y que aparentaba estar en trance y que a través de su semen pues que les llegaba el cuerpo de Cristo. Todos estos actos se producían, según los testimonios, dentro de la casa madre. Allí había dos casas, una la que era la principal y después terrenos anexos que fueron comprando
los miembros que se iban agregando a esa congregación y fueron construyendo, creando así, la verdad es que una casa gigante con varios espacios anexos. Y uno de ellos era el Rincón de las Maravillas, en donde estos testimonios decían que presuntamente ahí se realizaban los actos carnales de Miguel Rosendo con las miembros del grupo. Por otra parte, también hay testimonios de algunas de las monjas que estaban reconocidas por esta congregación diciendo que esto era totalmente falso, que ellas en ningún momento habían recibido ningún tipo de abuso por Miguel Rosendo. Es más, hay una de ellas que presenta un parte de diferentes expertos diciendo que tiene el himen intacto y que además nunca ha sido abusada de ninguna manera por Miguel Rosendo. Esta supuesta monja que presenta esos informes médicos también dice que eso no se trataba de ningún tipo de secta ni grupo coercitivo porque cualquier persona en cualquier momento podía abandonar el grupo. Sin embargo, hay muchos testigos por la contra que afirman que una vez que tuvieran una llamada de alguno de sus familiares eran vigilados y que además no podían darles información a sus familiares de todo lo que estaba pasando allí dentro. Está cercada por todas partes. Ahí está la casa madre. Vamos a ver si podemos ver algo más. Es que el sitio está muy controlado. Aparte hay un cartel que pone cuidado con el perro. Hay un tobogán ahí. No sé. Voy a echar un ojo, a ver. Ah, claro, es la piscina. Y está resguardada con el cristal ese hacia este lado, para tener más intimidad. Uno de los testimonios más duros en el juicio se trata de Dolores, que dice que durante varios años fue una víctima de los abusos de Miguel Rosendo, que se casó con uno de los miembros del grupo para intentar evitar estos abusos y que aún así, después de haberse casado, se repitieron los abusos contra ella. Esta misma testigo, Dolores, indica que dentro de la casa madre, que es la casa principal que podéis ver en las imágenes, es donde estaban las fieles más leales de Miguel Rosendo y las que el propio Miguel Rosendo tenía más interés por tener cerca de ellas. Según Dolores, se acercaba a alguna de las miembros con la excusa de dar abrazos, repartir amor y que al final todo eso se convertía en ruedas de orgía. Básicamente es lo que vino a decir en su testimonio. También en ese mismo juicio se escucha a otra de las testigos declarando que en un momento dado le dijo a Miguel Rosendo que tenía cáncer y según esta testigo, Miguel Rosendo le comentó que lo mejor que podía hacer era tener relaciones sexuales con él porque se acabaría curando. También hay una mujer de origen chileno que se había puesto en contacto con Miguel Rosendo que quería formar parte de la sede que tenían en Madrid y Miguel Rosendo le puso, según esta testigo, le encomendó el objetivo de fundar una congregación en Madrid con 1000 miembros. Esta chica no lo consiguió y dice que Miguel Rosendo la maltrató. Básicamente, en sus palabras dice eso. También una de las declaraciones que se hacen en el juicio era que los hombres y las mujeres estaban separados unos de otros porque según Miguel Rosendo, pues los varones disponían de una suciedad carnal. Según el propio relato de la Fiscalía, se indicaba lo siguiente. Miguel Rosendo fundó la orden en 1989 con el ánimo de dominar y manipular a sus miembros para someterlos a su voluntad. El líder de la presunta secta gozó durante muchos años del amparo del obispado. Se garantizaba la total entrega y disponibilidad de los miguelianos. Practicaban su adoctrinamiento y la anulidad de las voluntades. Aparte de ser acusados de presunta secta, presunto grupo coercitivo, presuntos abusos, alguna de las testigos relataba que se habían vivido exorcismos en la casa madre. Se decía que Miguel Rosendo cogía a alguna de ellas, les decía que tenía el mal en el cuerpo y él empezaba a hablar en arameo, a emitir sonidos extraños y a practicar exorcismos. Por otra parte, tenemos un montón de defensores también de Miguel Rosendo. Tenemos el testimonio de Marta. Marta es la defensora, la mano derecha de Miguel Rosendo, y testificó en el juicio que esos presuntos abusos no existían, que simplemente se trataban de rezos,
que a lo mejor eran rezos poco convencionales, pero que aún así nunca se habían producido ningún tipo de abusos ni ninguna cosa extraña que pudiera dar lugar a entender que esto se tratara de un grupo coercitivo o de algún tipo de abuso para beneficio del fundador. Esta testigo, Marta, además, se recoge sus declaraciones en el juicio. Os leo lo siguiente. Reconoció, eso sí, que recogían reliquias de su líder como pelo, uñas y otros efectos, porque así se lo aconsejaban los sacerdotes que pasaban por allí. Aunque también dice que a Miguel Rosendo pues, no le gustaba este tipo de actos. Mientras se producían todo tipo de testimonios en el juicio, ya sea a favor o en contra de Miguel Rosendo, antiguas miembros consagradas de los miguelianos se reunían en un hotel de Pontevedra para cerrar filas en torno a Miguel, diciendo que en ningún momento se habían visto este tipo de actos, que era mentira todo lo que estaban diciendo y que además ellas eran el mismo ejemplo, que se trataban de exmiembros y que en todo momento pudieron salir de la congregación totalmente libres. De hecho, es más, algunas de los miembros de los miguelianos siguieron ejerciendo ese tipo de vida, esas pautas que divulgaba Miguel Rosendo, y seguían manteniendo un grupo de música que se llamaba La Voz de Serbia. Algunas de estas monjas testificaba lo siguiente también, que en ningún momento era una secta y que gracias a Miguel Rosendo habían conocido lo que era realmente el amor de Dios dentro de la Iglesia Católica. Hay 3 de estas chicas que seguían llevando la vida de los miguelianos que en el juicio presentaron un procedimiento judicial de peritajes psicológicos, ginecológicos para demostrar, por un lado, que están en condiciones de declarar y no abducidas psicológicamente bajo coerción y que además no habían sufrido ningún tipo de abusos. Pues vemos que hay 2 partes totalmente diferenciadas. Por una parte tenemos a testigos que afirman que existía una cierta conducta coercitiva, sectaria, de abusos, y por otra parte tenemos a testigos que decían que no, que se trataba de una congregación más de la Iglesia Católica y que Miguel Rosendo había sido un claro defensor y salvador de estas personas. Así que vamos a ver lo que dijo la justicia en esos momentos y cómo se encuentra hoy este proceso. Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, exoneró a Miguel Rosendo de 22 delitos, entre ellos coacciones, agresión sexual, asociación ilícita. Le condenó simplemente por abuso sexual de uno de los testimonios recogidos en el juicio. La Audiencia Provincial de Pontevedra descartó todo indicio de secta, grupo coercitivo, dijo que en ningún momento quedó confirmado la existencia de este tipo de actos. ¿Y cómo se pronunció la Iglesia Católica después de todo este escándalo, después de todo este juicio? Pues diciendo que efectivamente que no se habían acreditado los abusos, que lo único que veían por su parte era pecado. En enero de 2019, ya con la sentencia en la mano, Miguel Rosendo da una rueda de prensa en donde explica su visión. En esta rueda de prensa se puede escuchar lo siguiente, que quiere limpiar su nombre y sobre todo el nombre de la Congregación de Orden y Mandato de los Miguelianos, de San Miguel Arcángel. Fue arropado por algunas de sus fieles en esta conferencia, en esta rueda de prensa, y además defendió su inocencia y atacó a la Iglesia Católica por no sentirse defendido por ellos. Dijo en esos momentos también que no sabe si refundará la orden y que juró que no tenía ni paraísos fiscales ni nada de eso. Hoy en día se les tuvo que devolver todas sus propiedades, toda la mansión que habéis visto ahí en los vídeos, porque no se acreditó en ningún momento que este grupo fuera también para beneficio económico. Como os comentaba, Miguel Rosendo fue acusado de 22 delitos y sentenciado solamente por uno, por un abuso sexual a una de las fieles. Miguel Rosendo indica en 2019 que va a intentar bajar la pena con la ley del sí es sí. Miguel Rosendo intenta apelar a esa sentencia de abuso. Entonces presenta una apelación con la ley del sí es sí en la mano y el alto tribunal lo que le comenta es: cuidado, porque si vas con esa ley
te van a caer incluso más años de los que te han puesto en el principio. Bueno, pues estas han sido unas pinceladas de lo que han sido los miguelianos. Tienen una historia muy larga, desde 1989 hasta aproximadamente 2008 están en activo. Evidentemente en el juicio hay un montón de testimonios más, tanto a favor como en contra, pero bueno, quería explicar un poco la historia de cómo se había formado, lo que se dijo en el juicio, la casa que llegaron a construir, además, porque me parece muy interesante. En el juicio quedó acreditado que no había ningún beneficio económico. Entonces, imaginaos voluntariamente lo que han aportado los fieles. Tienen una casa gigante, una casa preciosa, con piscina incluida, en un sitio además que es una zona bastante cara. Y bueno, le llaman los muros de Jerusalén. Yo me imagino que también esta casa fue construida con los ahorros de Miguel Rosendo porque se dedicaba, tenía la herboristería, a la sanación, era masajista y hay mucha gente que consigue mucho dinero a través de estas actividades. Ahora me gustaría conocer vuestra opinión, saber si conocíais este caso, qué opináis sobre los grupos que operan bajo el manto de la Iglesia Católica, si tendrían que estar más vigilados, si tendría que haber más libertad para poder fundarlos. Me gustaría saber vuestra opinión, qué pensáis sobre todo esto, sobre todo este caso. Por cierto, hubo un día que Tamara Falcó incluso llegó a pasar un día con ellos, pero bueno, lo menciona así de pasada en una entrevista diciendo que tenía una persona conocida dentro de la congregación y simplemente pues fue a pasar el día allí. Siento no traer imágenes del interior porque en estos momentos tiene propietario, no se puede pasar, solo se puede grabar lo que son los alrededores, a lo que está a la vista pública y poco más. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.